Buenas tardes para todos los que nos siguen a través de estos cursos de Cristología para seguir profundizando en nuestra fe cristiana. Yo ahora voy a enviar esta transmisión a mis contactos para que nos puedan ir siguiendo. Ustedes saben que hay que acordarle constantemente a las personas la clase. Hay que acordarles. Ustedes también pueden ir enviando esta transmisión a su contacto, todos aquellos que ustedes quieren que lo sigan. Ok, ya se van conectando las personas poco a poco. Mientras tanto, nos acompañan en esta transmisión Ismael Acosta, que siempre sigue estas clases. Ismael está estudiando para diácono permanente, así que oramos por él. Está también Rosa Portarreal, saludo para ella. Está Berkis Beato, que es una fiel seguidora de este programa. Iluminada González, saludo para ella. Jacqueline de León nos sigue desde Nueva York. Francia Beato. Está Alba Sabino desde San José de los Llanos. Jacqueline Ogando. Tecnología Naquian también nos está siguiendo. Diobelis Salvador nos sigue desde España. A Diobelis, señores, la bauticé yo, uno de los primeros bautismos que yo hice cuando era diácono transitorio allá en España. La tercera persona que yo bauticé, Diobelis Salvador. Recuerdo que el padre que estaba ahí como padrino me dijo, échale mucha agua, que 50 años de pecado no se van tan fácil. Está también Marta Díaz y Belice de Domínguez siguiéndonos en esta transmisión. Marta Díaz, Margarita también desde Nueva York. Está Senia Marte siguiéndonos también en esta transmisión. Está Pilar Ozuna siguiéndonos también desde aquí, San Pedro de Macorís, desde el barrio Jacín. Seguimos, señores, esperando a que se conecten. Yo me voy a continuar bebiendo este juguito de limón que me refresca bastante. Además, sube la defensa. Ustedes saben que con todos estos virus que andan, hay que tomar mucho jugo, sobre todo estas vitaminas que suben la defensa. Muy bien. Está Ana Santana. Saludo para ella, para Ana Santana. Yo espero, señores, que vayan siguiendo las clases y que no queden en el olvido, porque todo esto tiene una clara continuidad. Hoy vamos a hacer un breve repaso, pero es bueno que se vayan quedando con los elementos principales de cada clase y que al final usted solo diga, déjame ver qué yo he aprendido en el curso de Cristología, y sin ningún apunte, sin nada, que usted pueda decir lo fundamental de Cristología. Y si por ahí le preguntan cuál es su concepción de Cristo, cómo la Iglesia Católica ve a Cristo, que usted pueda brevemente, con texto bíblico, con algunos concilios y también con toda la tradición que se ha generado de los padres de la Iglesia, que usted pueda decir algo clave acerca de Cristo. También nos está siguiendo Roberto Zorrilla, saludo para él. Iluminada está ahí. Angelina Simón, que nunca se lo pierde. Todos están siguiéndonos en esta transmisión. Agustina Sáez, la doctora, se acaba de conectar también en esta transmisión. Hay mucha gente también que se conectan, pero no escriben. Hay mucha gente que se conectan, pero no escriben. Me dicen, padre, tengo dificultad para escribir, no puedo escribir. Entonces, para todas esas personas que se conectan, que nos están viendo, que siguen y que no escriben, también saludo para ellos. Ahí está Dilcia Alcalá, ahí está Dignora Alcalá,
Mi madre también, Luisa, que se conecta, pero me dice, mi hijo, tú sabes que yo no puedo escribir por estos medios, pero te veo. Saludos para todos ellos. Está Rubí Pérez desde España. Señora, este canal se ha vuelto internacional. Rubí Pérez desde España. Elizabeth Gutiérrez también nos está siguiendo, de la parroquia Jesús Buen Pastor. Está también Samuel, que está estudiando para diácono permanente. Así que, señores, vamos a dar inicio. Y nada, los demás que se sigan conectando poco a poco. Los demás que se sigan conectando y que se sumen cuando lleguen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú permites, Señor, que estemos aquí alabando, bendiciendo tu nombre. Gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos ilumina y que nos da vida. Te presentamos, Señor Jesús, estas charlas que vamos a tener acerca de ti, acerca del conocimiento de tu persona. Que esto, Señor Jesús, no se quede en el aire, sino que mientras más te conozcamos, más te amemos y mejor te sirvamos. Bendícenos a todos, Señor Jesús, los que de alguna manera nos disponemos a recibir tu palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consumo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludo también para Miguel Mota, cariñosamente Chevín, Yajaira Cedeño, Iluminada González, Francia Beato y Leonida Zapata, que también sigue siempre estas charlas. Entonces, señores, vamos a hacer un breve repaso. Porque hay cosas que no se pueden quedar de lado. Tenemos que venir desde atrás con toda la base de la cristología, porque si olvidamos algún elemento fundamental, después, posteriormente, el curso se va a quedar cojo. Por eso yo quiero que hagamos un breve repaso, brevísimo repaso. En la primera clase estuvimos viendo la fundamentación de que Jesús es el Señor. Después que dimos la definición de cristología, estuvimos demostrando con texto desde el Antiguo Testamento que realmente Jesús es el Mesías. Entonces yo quiero que brevemente con tres palabras alguien me diga por aquí el primer día de clase, ¿qué fue lo que buscamos en el Antiguo Testamento? ¿Qué tres elementos vimos que se cumplían en la persona de Jesús? Que el Antiguo Testamento nos decía que tenía que tener el Mesías. El Antiguo Testamento nos decía, miren, el Mesías tiene que tener estas tres características. Cuando pasamos al Nuevo Testamento vimos que Jesús la tenía y por eso sacamos como conclusión de que Jesús es el Mesías. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda? Los tres elementos. Tres elementos que decíamos que tenía que tener el Mesías. Vamos, los apuntes. No lo van a encontrar en internet. A la gente que le gusta entrar a Google y dar las respuestas. Muy bien. Elizabeth Mercedes. El Mesías tiene que ser ungido. Es un elemento capital. De la dinastía de David, Marcia Colón. Excelente. De la dinastía de David. ¿Qué más? ¿Qué más vimos del Mesías? Descendiente de David, muy bien, excelente. Isaías 61, vimos algo que después se repite en Lucas 4. ¿Qué vimos? Isaías 61, que se repite en Lucas 4. Vimos algo interesantísimo. La nueva alianza, exactamente. Bueno, no en Isaías 61, pero en Jeremías 31 hablaba de que con el Mesías, en los tiempos mesiánicos, se iba a sellar una nueva alianza, que después lo vimos que Jesús lo dice claramente en la última cena. Esta es la sangre de la nueva alianza. Pero en Isaías 61 aparece un texto que nos habla de el programa misionero del Mesías, que es el mismo programa que lee Jesús cuando va a la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías.
el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor, etcétera, etcétera. La misión, Marcia Colón, excelente, la misión del Mesías. Vimos que el Mesías, primero, tenía que ser de la dinastía de David. Segundo, se nos hablaba de la misión del Mesías. Y tercero, se nos hablaba en que en tiempo mesiánico iba a haber una nueva alianza. Cuando pasamos al Nuevo Testamento vimos que todo eso se cumplía en Jesús. En la segunda clase estuvimos viendo acerca de la vida de Jesús. La vida de Jesús. ¿Qué decíamos de la vida de Jesús? ¿Qué decíamos de la vida de Jesús? La vida de Jesús, la vida de nuestro personaje. ¿Qué decíamos? La vida de Jesús. Claro, ya demostramos que es el Mesías, pero de su vida, ¿cómo iniciamos? ¿Qué decíamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decíamos de la vida de Jesús? Empezamos con los evangelios de la infancia, viendo la infancia de Jesús, dónde Jesús nació. Nacido en Belén, excelente. Wanda Josefina, excelente. Nació en Belén, pero ese nacido en Belén decíamos que no era fruto de la casualidad, sino que la misma Sagrada Escritura en el libro de Ezequías, no, en el libro de Miqueas, ya nos decía que Belén, aunque es una ciudad pequeña, pero de ahí va a venir un Salvador. De manera que ese nacimiento en Belén no fue fortuito, no fue fruto de la casualidad, sino que la misma Sagrada Escritura ya había anunciado que en Belén iba a nacer el Salvador. Excelente. Pero vimos algo importantísimo, y es que a los 12 años, cuando Jesús se pierde en el templo, ya empieza él a tener su autoconciencia, empieza su autoconciencia de su filiación divina. Es decir, a los 12 años ya Jesús empieza a dar cuenta de que es el Hijo de Dios. ¿No sabían ustedes que yo debería estar en las cosas de mi Padre? Jesús se va entendiendo como hijo y va viendo a Dios como Padre a los 12 años. A los 30 años ya se va a bautizar, y en el bautismo es que él es ungido, es acreditado por el Padre. Es acreditado por el Padre. El demonio quiere que Jesús dude de su filiación divina, pero Jesús vence al demonio. Ok, mensaje central de la predicación de Jesús. ¿Quién me dice? Mensaje central de la predicación de Jesús. ¿Cuál es el contenido central de su predicación? Con una palabra. Jesús hablaba de eso en la parábola, Jesús hablaba de eso en la predicación. El domingo en el Evangelio nos mencionaban tres parábolas acerca de eso, del mensaje central de la predicación de Jesús. Mensaje central de la predicación de Jesús. ¿Cuál era? ¿De qué Jesús hablaba? El reino. Excelente. Marcia Colón, Pilar Osuna, el reino de Dios. Es el mensaje central de la predicación de Jesús, pero tuvo muchos problemas con los judíos, sobre todo tuvo mucho problema con los judíos, sobre todo también con los fariseos, por su concepción del reino de Dios, un reino que era para los pobres, un reino que era gratuito, y eso no encajaba con la mentalidad de los fariseos. Pues bien, ahí nos quedamos. Vamos hoy a nuestro tema, la muerte de Jesús. Nos quedamos en la clase pasada de que se empezaron a armar unos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos por el tema de la ley, y otros muchos temas. Siempre se armaban enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Y los fariseos dicen en los textos que siempre buscaban la ocasión propicia para matar a Jesús. Buscaban la ocasión propicia para matar a Jesús, pero bueno, al final lo dejaban tranquilo. Pero acontece algo que ya los judíos dicen, ya no aguantamos más. Ya Jesús rotundamente hay que darle muerte. Ya no aguantamos más. Ya este hombre se ha pasado de la raya y tenemos que darle muerte. Y es la expulsión de los mercaderes del templo. Esto se encuentra en Marcos 11, del 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Vamos a ver qué pasa ahí. Marcos 11, del 15 al 19. Marcos 11.
Marcos 11 del 15 al 19. Muy bien. Por aquí lo tengo. Marcos 11, 15, 19. Dice así. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no dejaba a nadie transportar objetos por el templo. Y les explicó, está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones. En cambio, ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lo oyeron los sumos sacerdotes y los letrados, y buscaban la forma de acabar con él, pero le tenían miedo, porque la gente admiraba sus enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hecho de la expulsión de los mercaderes del templo, de alguna manera es la puerta para la muerte de Jesús. Ya ahí los judíos dicen, miren, ya se pasó de la línea y ya hay que darle muerte. Y todo esto, primero tenemos que entender la visión o la importancia que tenía el templo para los judíos. El templo es el gran orgullo de los judíos, el gran orgullo de los judíos. Lo primero es que es un gran monumento en Jerusalén y luego tenía una gran vitalidad económica. El templo tenía mucha pujanza económica porque allí iban muchos peregrinos. Allí estaban los cambistas para hacer el cambio de la moneda, allí se compraban los animales, se hacían ofrendas, de manera que había mucho movimiento económico en el templo de Jerusalén. Y Jesús de alguna manera está poniendo todo esto en cuestión. Entonces, ahí estamos empezando a ver la importancia del templo. Primero, había mucho movimiento económico, era muy importante a nivel económico para los judíos. Segundo, a nivel político también, porque allí se alojaba la aristocracia, allí estaban los jefes, los políticos, los líderes religiosos también estaban allí, los sumos sacerdotes estaban siempre ahí, los políticos también representantes del poder romano, todos estaban allí. Y luego, a nivel religioso, era importantísimo el templo. A nivel religioso era importantísimo porque el templo, en la mentalidad judía, era lo que a ellos les aseguraba el bienestar. A ellos el templo les aseguraba el bienestar. ¿Por qué? Porque, claro, los judíos entendían que las deportaciones, las enfermedades, todo lo malo que le podía llegar, las enfermedades, las pandemias, cualquier cosa mala que le podía llegar al pueblo de Israel, ellos entendían que siempre era consecuencia de su pecado. Todo lo malo que le podía llegar a ellos era por el pecado que ellos cometían contra Dios. Entonces, como el templo es el lugar donde se ofrecen sacrificios por los pecados, entonces es el lugar que a nosotros nos asegura el bienestar. Si tenemos a Dios con nosotros, si tenemos a Dios contento, nada nos va a pasar. Dios nos va a bendecir, vamos a tener prosperidad y nadie nos podrá poner la mano encima porque estamos con Dios, tenemos prosperidad. Entonces, el templo aseguraba el bienestar espiritual, social, político, religioso del pueblo de Israel. Por eso vemos la importancia de este templo. Ahí se expían los pecados para que el pueblo tenga salud espiritual también. Pero ¿cómo funcionaba el templo? ¿Cómo funcionaba el templo de Israel? Los que han ido a la catedral de aquí, de San Pedro de Macorís, ven que está ese parquecito, el parquecito ahí de la catedral, por poner un ejemplo. Entonces, el templo de Israel, el templo de Jerusalén, tenía así mismo una emplanada grande en la entrada, tenía una emplanada grande, y ahí entonces podían entrar cualquier tipo de persona, ahí podían entrar los gentiles, podían entrar los puros, los impuros, el extranjero, allí se ubicaban los cambistas. ¿Qué hacían los cambistas? Los cambistas eran aquellos que cambiaban la moneda profana con la que las personas venían por moneda pura, por moneda que se podía utilizar en el templo. Entonces ahí estaban los cambistas. Estaban también los vendedores de bueyes, los vendedores de palomas y los vendedores de animales. ¿Por qué? Porque para ofrecer un sacrificio con los animales tenían que tener
unas características. Por ejemplo, tenían que ser de un año, tenían que estar sin defecto, tenían que ser machos. Entonces, claro, no siempre la persona podía encontrar estos animales en cualquier lugar. Entonces, claro, ahí en el templo ya te lo tenían, ahí en la explanada del templo. Solamente tú tenías que ir con dinero. Ahí estaban los cambistas, tú cambiabas el dinero. Luego ahí estaban los vendedores de animales, compraba tu animal y luego ya ibas a ofrecer el sacrificio. Entonces, todo esto se daba en la explanada de afuera del templo, donde podía entrar todo el mundo, en la explanada del templo. Pero luego había otro atrio que ya estaba más dentro del templo, y ahí solamente podían estar las mujeres judías. Ahí podían estar las mujeres judías. Luego, un poco más hacia adentro, entonces podían estar los hombres judíos, pero claro, aquellos que no habían incurrido en ninguna, donde podían estar los sacerdotes, otro círculo donde podían estar los sacerdotes, y luego otro círculo más pequeñito, donde estaba el Santo Santorum, es decir, lo que nosotros entendemos hoy como el Santísimo, donde estaba el mismo Dios, el Arca de la Alianza, el Santo Santorum. Ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote de aquel año. El sumo sacerdote solamente podía entrar ahí. Si ustedes se fijan, el templo, la mentalidad o el esquema del templo está sobre la base de lo puro y lo impuro. A mayor impureza, más lejos del Santo Santorum donde está Dios. Y a mayor pureza, más cerca de Dios y del Santo Santorum. Por eso ahí en el Santo Santorum estaba el sumo sacerdote. Después, un poquito alejado, pero más cerca todavía, estaban los sacerdotes. Después los hombres, después las mujeres, después ya todo el mundo, los pecadores, los impuros, los extranjeros, todo. Pero a mayor pureza, el más puro estaba más cerca y la persona más impura estaba más lejos. Entonces, el templo estaba construido o funcionaba sobre el esquema de puro e impuro. Después vamos a ver la concesión de Jesús del templo. Entonces, todo esto, de alguna manera, cómo funciona el templo, la concepción de los judíos del templo, choca con el mensaje de Jesús. Choca con el mensaje de Jesús. Jesús se sitúa en la tradición profética que critican constantemente este sistema del templo, donde se va fraccionando a las personas. Tú eres puro, tú eres impuro, tú puedes entrar, tú no puedes entrar. Luego todo el tema del comercio en que se había convertido el templo, y nada de eso llevaba una conversión real del corazón. Y eso es lo que Jesús va a criticar. Y el texto, un texto sobre el cual Jesús se sitúa en esta misma línea, es un texto del profeta Jeremías. Jeremías 7, del 1 al 11. Jeremías 7, del 1 al 11, donde se hace una crítica férrea a ese sistema sacrificial del templo. Dice Jeremías. Jeremías 7, del 1 al 11. Dice: palabras que el Señor dirigió a Jeremías. Párate junto a la puerta del templo. Párate junto a la puerta del templo y proclama allí: escuchen, judíos, la palabra del Señor. Los que entran por esas puertas a adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se hagan ilusiones, con razones falsas, repitiendo todo el día: templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan sus conductas y sus acciones, si juzgan rectamente los pleitos, si no oprimen al emigrante, al huérfano y a la viuda, y no derraman sangre inocente en este lugar, sino que siguen a dioses extranjeros para desgracias de ustedes mismos. Entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde antiguo y para siempre. Se hacen ilusiones con razones falsas que no sirven, de modo que roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal,
siguen a dioses extranjeros y desconocidos, y después entran aquí a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y dicen, estamos salvados estamos salvados para seguir cometiendo las mismas maldades. ¿Creen que este templo que lleva mi nombre es una cueva de bandidos? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto, Dios, claro, por medio del profeta Jeremías, critica el culto vacío. Los israelitas que iban al templo a ofrecer sacrificio por sus pecados, pero vivían una vida de inmoralidades, una vida apartada de los mandamientos del Señor, donde oprimían al huérfano, oprimían a la viuda, vivían sumergidos en la lujuria, en todo tipo de muchos vicios. Y entonces luego iban al templo a orar y a ofrecer sacrificio. Y decían, bueno, estamos salvados porque estamos en el templo del Señor. Y dice el profeta, esto no funciona así. El Señor lo que quiere es la conversión del corazón. Si usted no convierte el corazón, no importa que usted vaya al templo diciendo templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé, no. El Señor quiere la conversión del corazón. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto también se puede aplicar a nuestra vida. Nosotros que participamos asiduamente en la misa, en la Eucaristía, en los grupos, también tenemos que tener cuidado con esto, porque es posible también que muchas veces nuestro culto se convierta en culto vacío, donde nosotros estemos yendo, participando en muchas celebraciones, en muchas misas, pero luego nuestra vida concreta esté apartada de los mandamientos y de la voluntad del Señor. Entonces, lo que pide el Señor es una vida íntegra, una vida de una sola pieza y una vida coherente. Lo que yo soy en el templo, eso mismo soy en mi trabajo, eso mismo soy en mi casa. Una sola persona, nunca la doble vida ni la doble moral. Y en el fondo eso es lo que está criticando el profeta Jeremías, y Jesús se sitúa en esta misma línea de la tradición profética que critica el culto vacío. Entonces, ya ustedes se pueden imaginar qué le puede pasar a una persona que critica el templo. ¿Por qué? Porque claro, el templo es el orgullo del pueblo de Israel. Es una gran fuente de economía. Es importante a nivel político. Es de alguna manera lo que asegura nuestro bienestar espiritual y en todos los sentidos. Por eso todos los profetas de alguna manera mueren también en Jerusalén. ¿Qué le puede pasar a una persona que empieza a criticar el sistema sacrificial del templo? ¿Qué le puede pasar? Díganmelo ahí, en un comentario. ¿Qué le puede pasar a una persona que empieza a criticar ese sistema? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le puede pasar, señores? Vamos, comentarios, para que no hable solo yo. ¿Qué le puede pasar a una persona que critique este sistema sacrificial del templo? Puede morir, que lo maten, dice Samuel. Exactamente. Joelis, puede morir, exactamente. El que se va contra ese sistema, así mismo, lo rechazan, todo eso. Entonces, imagínense ustedes, Jesús, ¿qué hace Jesús en el evangelio que yo leí? Jesús entra en el templo, entra allá en el templo y le volca las mesas a los cambistas, echa a los vendedores de bueyes y dice, miren, está escrito que esta casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, en una cueva de ladrones. Esto es un lugar de oración, esto no es un lugar solamente para la economía, para llenarse sus bolsillos, para hacer maldades y para buscar ningún beneficio. Esto es un lugar de oración, de encuentro con el Señor. Y dice el evangelio de Juan que Jesús iba con un látigo, dándole latigazo a todo el mundo y volcando la mesa y quitando los bueyes y los animales, diciendo, esta casa es casa de oración y ustedes la han convertido en un mercado, en una cueva de bandidos. Imagínense ustedes con la importancia que tenía ese templo para los judíos, esa acción de Jesús. Imagínense ustedes un momentico, esa acción de Jesús volcando la mesa, volcando a los cambistas, a los vendedores de bueyes, de paloma, dando latigazo a todo el mundo.
¿Qué consecuencia puede traer esto para el Señor? La muerte, la muerte. Claro, ya los judíos dicen, se pasó de la raya, o sea, nadie puede ir en contra de este sistema. Este sistema tiene muchísimos años y es lo que mantiene viva la economía, la política, la vida religiosa del pueblo de Israel. Y no puede venir este hombre a tirar por tierra toda esta tradición que hemos recibido de antiguo y que mantenemos. No la puede tirar por tierra. Entonces ya ustedes se pueden imaginar entonces cómo querían matar a Jesús. Y esta acción de la expulsión de los mercaderes del templo fue, como se dice habitualmente, la última gota que derramó el vaso. Entonces, claro, ya Jesús presentía su muerte por todas las confrontaciones que había tenido con los judíos, por esta acción que Jesús sabe que no cayó nada bien. Pero hay otro hecho que tenemos que hablar de él y es la última cena, porque ya Jesús sabe que va a morir. Ya Jesús sabe que va a morir, ya Jesús lo presiente, ya Jesús sabe que ha caído mal y ya Jesús sabe que están maquinando y tramando en contra de él. Entonces Jesús, en la última cena con sus discípulos, que es una cena de despedida en un contexto de Pascua, Jesús hace una interpretación de su vida y al mismo tiempo de lo que va a ser su muerte. Jesús hace una interpretación de su vida y de lo que va a ser también su muerte. Jesús la interpreta. Y esto es importante porque aquí nos vamos dando cuenta que Jesús no muere al azar. Es decir, en el Evangelio de Juan es algo maravilloso porque Juan dice que Jesús le dice a los judíos, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Es decir, ustedes piensan que me están matando, pero ustedes no me están matando a mí. Yo estoy entregando la vida por la salvación del mundo. Entonces, es importante el tema de la última cena porque nos enseña cuál es la interpretación que hace Jesús de su propia vida y de esa muerte que le va a acaecer. Es decir, ¿qué piensa Jesús de esto? ¿Qué piensa Jesús de esto? Ahí está claramente en las palabras de la última cena. La última cena, tomemos el texto de Mateo 26, del 26 al 29. Lo que vieron el tema del domingo, ya analizamos un poco el texto de la última cena, por eso no me voy a detener mucho. Yo sé que algunos no lo vieron el domingo, pero ya son textos conocidos y por eso no me voy a detener mucho, pero sí vamos a subrayar algunos elementos fundamentales. Mateo 26, del 26 al 29. Dice lo siguiente. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que en adelante no beberé de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los olivos. Muy bien, excelente. ¿Qué acontece ahí? Jesús hace una interpretación de su vida, es decir, toda la vida de Jesús fue una vida de entrega, una vida de donación, una vida de servicio. Y es ahí donde se condensa en la última cena. Aquí las palabras clave, claro, ya la he mencionado varias veces en otros videos, es nueva alianza. Es decir, Jesús sabe que con su sangre se está sellando algo nuevo. Esa sangre que se va a derramar, a ese Jesús que van a crucificar en la cruz y esa sangre que se va a vertir, dice Jesús, esa sangre no es en vano. Con esa sangre se está sellando una nueva alianza. Hay un tiempo nuevo, que es un tiempo de salvación. Y con este hecho está llegando la salvación a todo el género humano. Esa es la interpretación que Jesús hace de su vida, es decir, y de su muerte. Jesús está diciendo, con la sangre que se va a derramar, no es el triunfo de los malos, no es el triunfo de los fariseos, no es el triunfo de Pilato, no, con esa sangre que se está derramando, esa es la sangre de la nueva alianza que se está sellando conmigo. De manera que
ya no es a través de la sangre de un cordero que se está sellando una alianza, no, no, es con mi sangre, dice Jesús, con mi sangre se sella un nuevo periodo, un periodo de salvación, se está sellando algo nuevo. Y esa es la interpretación que Jesús está haciendo de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Entonces, aquí hay unas fórmulas que los exegetas estudian mucho en todos los relatos de la última cena, en los evangelios sinópticos y sobre todo en Primera de Corintios, hay una palabrita que se repite constantemente y es por ustedes. En griego son las fórmulas hiper, se llaman fórmulas hiper, que siempre aparece esta palabra por ustedes, en favor de ustedes. Es decir, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es la sangre de la alianza que se derrama por ustedes. Es decir, siempre aparece este elemento de por ustedes, y después aparece para el perdón de los pecados. Es decir, esa sangre, esa muerte, no es la muerte de un cualquiera, es una muerte, primero, que sella una nueva alianza. Es una muerte que perdona los pecados y es una muerte que en definitiva da la salvación al género humano. Es la interpretación que el mismo Jesús hace de su muerte en la última cena. Por ustedes, para el perdón de los pecados. Y aquí si no nos perdonan los pecados, imaginen ustedes, ya está en la gracia de Dios, está ya gozando de esa salvación que Dios le da. Por lo tanto, con la muerte de Jesús se sella una nueva alianza, se perdonan los pecados y el hombre es de alguna manera sumergido en esa salvación de Dios. Al hablar de sangre, también se entiende como el cordero, ¿sí? El cordero es el cordero es lo que se sacrificaba para que la persona obtuviera el perdón. Pero ya aquí no es un animal, ya aquí es Jesús, que se ofrece como el cordero, para que con su sangre de una vez y para siempre se borren los pecados del ser humano. Y nosotros esto lo repetimos, aunque sea de manera inconsciente, en cada celebración. Lo repetimos en la Eucaristía, cuando leemos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y después el sacerdote repite, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Es decir, Jesús es ese Cordero que con su sangre sella una nueva alianza, perdona los pecados y nos sumerge ya en la salvación eterna. Jesús se entendió a sí mismo también como el siervo de Yahvé. Ese siervo de Yahvé que aparece en Isaías 53, versículo 11 y siguiente, en el que el siervo de Yahvé, en el que Isaías dice, miren, mi siervo con su muerte justificará a muchos. Jesús se entendió a sí mismo también como el siervo de Yahvé, el siervo del Señor. Entonces, vamos ya sentando bases, ¿eh? Jesús critica el sistema sacrificial del templo. Eso ya él sabe que lo va a llevar a la muerte, pero antes de la muerte, él tiene una última cena, cena de despedida en contexto de la Pascua con sus discípulos y ahí interpreta lo que es su muerte. Ya he mencionado varias veces que todas estas palabras sobre Jesús identifica el pan con su cuerpo. El cuerpo es la persona. Jesús está diciendo, mi persona entera se entrega por ustedes. La sangre es la vida. Mi vida entera se derrama como libación por la salvación del género humano. Jesús está entregando su vida. Y Jesús no muere, como dije, de manera fortuita, que él no sabía que lo iban a matar y llegaron un momento y lo agarraron y lo crucificaron. Venga, que usted lo vamos a matar ahora por criticar el templo y por ser un blasfemo. No, no. Jesús ya sabía lo que venía y sabía que todo esto estaba dentro del plan de Dios. No una muerte, sino la salvación del género humano. Esto lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a Jesús? Jesús, lo primero es que hay una condena religiosa. Hay una condena religiosa porque hay una pretensión mesiánica de Jesús. Si recordamos la primera clase, en la primera clase dimos esa afirmación bien contundente de que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y la vida de Jesús continuamente iba demostrando eso, de que Él es el Mesías. Entonces, esa pretensión mesiánica de Jesús fue uno de los elementos que
que provocaron también su muerte. Por ejemplo, en Mateo 26, del 63 al 64, Mateo 26, del 66 al 64, cuando el sumo sacerdote Caifás tiene un diálogo con Jesús, que le pregunta, tú eres, por favor, dinos si tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy el Mesías. Bueno, no lo digo, vamos a leerlo mejor, para yo no ultrajar el texto. Mateo 26, del 63 al 64. No quiero decir una cosa que no sea. Vamos a leerlo de manera literal. Mateo 26, 63, 64. Mateo 26, 63 al 64. Dice, el sumo sacerdote le dijo, por el Dios vivo te conjuro, para que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, es decir, yo soy el Mesías. Entonces, hay otros textos como Marcos 15, versículo 2, donde también él lo dice, que él es el Mesías. Y no abunda mucho, pero siempre dice que él es el Mesías. Cuando le preguntan, sobre todo en estos últimos textos del relato de la pasión, Jesús dice que él es el Mesías. Entonces, esta pretensión mesiánica de Jesús fue uno de los elementos que le llevó a la muerte. Es decir que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque había muchas concepciones mesiánicas. Había una concepción mesiánica que figuraba mucho en el pueblo de Israel, la de un Mesías regio, es decir, la de un rey que viene, que nos va a liberar del imperio romano, que va a poner todas las cosas en orden, que va a echar a los romanos y que va a instaurar un orden aquí en el pueblo de Israel. Esa era una concepción mesiánica, de un Mesías rey. Había otro que era un Mesías rabínico, es decir, aquel que va a interpretar todas las Sagradas Escrituras, nos va a enseñar los textos bíblicos y nos va a enseñar cómo cumplir la ley a los rajatabla. Por eso los fariseos esperaban un Mesías así. Y había muchas otras concepciones mesiánicas, pero ninguna se adaptaba a la persona de Jesús. Jesús no es el que viene como lo esperaban los rabinos ni los fariseos, con esa con esta cumplimiento a los rajatabla de la ley. Tampoco viene como lo esperaban muchos, como un Mesías regio que iba a liberar a los israelitas del imperio romano. Tampoco viene como un sumo sacerdote eterno que va a ofrecer un sacrificio en el templo, etcétera, etcétera. Jesús mayormente se identificó con la figura del siervo sufriente de Yahvé, aquel que a través del sufrimiento trae la salvación. Y claro, como Jesús no encajaba en ninguna concepción mesiánica, entonces su pretensión mesiánica era falsa para los judíos, no encajaba en su mente y por lo tanto todo esto también lo fue llevando hacia la muerte. Y en esta condena religiosa, primero tenemos la pretensión mesiánica de Jesús, decir que él es el Mesías. Cuando los judíos no aceptaban esto fue un elemento que le llevó a la muerte. Otro elemento fue la crítica al templo. Ya vimos con detalle la crítica que es eso del templo, pero por ejemplo, en Juan 2:19, cuando Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reconstruir. Y en Marcos 14:58 también se le dice que Jesús ya había criticado el templo y ya había dicho que iba a destruir el templo. Entonces, por esta crítica al templo, también esto le fue llevando a la muerte. También Jesús fue calumniado como falso profeta, lo vemos en Mateo 27:63. Se le atribuye ser un falso profeta. También a Jesús se le catalogó de blasfemo porque decía que él era hijo de Dios. Por ejemplo, en Marcos 14, del 61 al 64, que Jesús dice, yo soy el hijo de Dios. Y entonces lo catalogan de blasfemo. Marcos 14. Marcos 14, ok, del 61 al 64, dice lo siguiente. 61, dice, de nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?
Jesús le respondió: yo soy. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y llegando entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué falta hacen más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. Es decir, a Jesús también lo catalogaron de blasfemo. Todo esto, pretensión mesiánica, crítica al sistema sacrificial del templo. Esta catalogación de blasfemo y de falso profeta fue llevando poco a poco a Jesús hacia la muerte por mano de los judíos y de las autoridades principales del pueblo de Israel. Y en el fondo, aquí lo que vemos, aquí lo que es un rechazo a la pretensión mesiánica de Jesús. Es decir, es un rechazo a la palabra de Jesús, es un rechazo a la acción de Jesús, es un rechazo total a la imagen de Dios que Jesús viene a traer. Es decir, rechazan completamente, rechazan la interpretación de la ley que hace Jesús, rechazan los milagros que hace Jesús, los signos que hace Jesús, rechazan las predicaciones de Jesús, y incluso hasta un exorcismo que hizo Jesús, recordemos en un texto del Evangelio, y le dicen: oye, tú echaste este demonio por el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y Jesús dice: oye, pero ya no hay manera. ¿Cómo hacer que el mismo Satanás esté en contra de él? ¿Cómo Satanás va a echar a Satanás? Entonces, en el fondo lo que muestra es el rechazo total a la persona, a la predicación, al mensaje de Jesús. Después, todo esto va englobado en lo que es una condena religiosa. A nivel religioso Jesús es condenado, pero también a nivel político hay una condena. Claro, el imperio que estaba gobernando en el pueblo de Israel es el imperio romano, y al imperio romano no le interesan estos temas de que Jesús es el Mesías, de que Jesús tiene una pretensión mesiánica, de que Jesús es un blasfemo. A los judíos no le interesa eso. A los romanos, perdón, a los romanos y Pilato como su representante, no le interesan estos temas de que Jesús es el Mesías, de que Jesús se está blasfemando, no le interesa. A los romanos solamente le interesan dos cosas. Primero, mantener un orden y que haya paz ahí, en esa demarcación donde ellos de alguna manera también están gobernando, que haya orden y paz. Y segundo, que a tiempo le recauden su impuesto y se lo entreguen para llevarlo a Roma. En tanto esas cosas no tienen problema los romanos ahí. Pero después todos esos problemitas de que mira, este va a ser este es el Mesías, este está diciendo, está blasfemando. A Pilato no le interesa nada de eso. Pero Pilato se interesa un poco en el tema cuando le empiezan a decir: si tú no condenas a Jesús, entonces no eres amigo del César, porque Jesús dice que él es el rey de los judíos. Claro, cuando Pilato escucha la palabra rey, ya se le abren un poco los oídos, porque el único rey es el César para él. El César, no puede haber otro rey ahí en el pueblo de Israel. Y luego todo esto también podía llevar una revuelta en el pueblo de Israel. Es decir, ya Pilato estaba pensando que ese Jesús podía ser un cabecilla que podía armar una revuelta contra el imperio romano. Él sabía que Jesús y sus discípulos no tenían la suficiente fuerza para eso, pero él quería asegurar la paz, la tranquilidad, el bienestar. Y ya todas esas palabras de rey, todo esto, también lo fueron llevando a interesarse por el problema. Y entonces la misma condena política va a reconocer a Jesús como el Mesías, cuando en el título crucis se escribe Jesús, Rey de los Judíos. Eso está en Juan 19, Juan 19, 19. Juan 19, 19. Ahí está el título crucis, donde se escribe en varios idiomas que Jesús es el Rey de los Judíos. Es decir, paradójicamente, claro, ellos no creían esto como un elemento de fe, sino que ellos escriben Rey de los Judíos porque así era que se le estaba catalogando a Jesús como el Rey de los Judíos. Ellos dicen: bueno, este hombre
se hizo pasar por el rey de los judíos y ponen el título cruz y Jesús, rey de los judíos, porque siempre cuando se condenaba a una persona, normalmente se ponía la causa de la condena, para que el que lo vea diga, oye, no puedo hacer esto porque me pueden condenar también. Entonces se ponía la causa de la condena y entonces se pone Jesús, rey de los judíos, lo cual los judíos no van a querer porque van a decir, se hizo pasar, pero no lo era. Dice Pilato, bueno, lo escrito está. Entonces, al nivel político también hay una condena, porque Jesús dice, y también ha dicho que él es el rey de los judíos. Cuando se lo preguntan en el relato de la pasión, dice, sí, soy rey, para eso he venido y para eso he nacido, para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Luego está la crucifixión como tal, la crucifixión como tal. Esto es algo atroz, algo terrible. Incluso la muerte es una muerte de las más crueles y la más terrible, porque al final la persona termina muriendo asfixiada, sin aire. Y un romano, por ejemplo, no podía morir así, crucificado. Esta muerte la tenían fundamentalmente para los rebeldes, para aquellos enemigos de Roma, para aquellos que se sublevaban, para los esclavos. Pero un romano no podía morir de esa manera. Los judíos entendían que quien moría de esa manera era un maldito, era un maldito. Por ejemplo, así mismo lo dice en Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23 dice, maldito aquel que cuelga de un madero, no puede durar hasta la noche en el madero colgando, porque eso es una maldición terrible. Incluso por eso José de Arimatea va cuando Jesús muere y de una vez pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo, porque no podía una persona en la mentalidad judía llegarle en la noche estando ahí, crucificado en un madero. Entonces, esta muerte de Jesús es una muerte cruel, es una muerte terrible. Jesús seguro que murió asfixiado y los clavos en las manos. O sea, todavía nosotros no nos imaginamos la densidad de la muerte de Jesús en una cruz. Pero algo que quiero que veamos un poco más detalladamente son las palabras de Jesús en la cruz. Las últimas palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras de Jesús ha llovido muchísima tinta. Muchísimos teólogos y exegetas han escrito sobre esto. Algunos teólogos como Moltmann lo que va a decir es que, bueno, que Jesús realmente murió abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús murió lejos del Padre, abandonado por el Padre, olvidado por el Padre. Pero claro, cuando uno hace ya una investigación más detallada de los textos bíblicos, uno se va a dar cuenta que no, que estas palabras, aunque están ahí, pero también son parte del mismo cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si leemos el Salmo 22, el Salmo 22 empieza de esa misma manera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De manera que Jesús muere rezando con el Salmo 22. Y algo interesantísimo es que lo dice en arameo, Elí, Elí, lama sabachthani. Es decir, cuando uno está en un momento de apuro, en un momento de angustia, en un momento como ese, lo que le sale a uno es el idioma materno. Es decir, claro, cuando uno sabe varios idiomas, en los momentos fuertes de dificultad, de angustia, un momento como ese, tú hablas tu idioma, porque es tu idioma materno, es el idioma que tú sientes. Entonces Jesús, que hablaba arameo, que es su idioma materno, en ese momento ahí Jesús, las palabras que dices en arameo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En arameo, en su lengua materna. Y está rezando el Salmo 22, el Salmo 22. Para un judío, por distintas cuestiones en las que no se puede rezar muchas veces el Salmo completo, desde que uno dice el primer versículo del Salmo, ya se entiende que uno está rezando todo el Salmo. Desde que uno ora con el primer versículo del Salmo, por cuestión de tiempo, por cuestión de que no se pueda, ya uno está rezando, está evocando el Salmo completo. Entonces Jesús
con este primer versículo del Salmo 22, ya se entiende que está orando con todo el Salmo 22 completo. Y si ustedes leen el Salmo 22 completo, al final es una oración de confianza a Dios. Es una oración de aquel que confía y sabe que no va a ser abandonado. Una oración de aquel que sabe que Dios le escucha, que sabe que Dios lo sostiene, que sabe que Dios está ahí, aún en los momentos de dificultades y en los momentos de prueba, Dios está ahí. Y así mismo Jesús también sufrió su muerte. Sí, claro que la sufrió, pero sabiendo que el Padre también estaba ahí acreditándolo, también se estaba entregando ahí con el Hijo, por la salvación del género humano. El Padre estaba ahí. Y eso lo dice muy bien Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, versículo 7. El libro de los Hebreos, versículo 7. Hebreo, versículo 7. Vamos a ver qué dice. Hebreo, capítulo 5, versículo 7. Dice: durante su vida mortal, está hablando de Jesús, durante su vida mortal, dirigió peticiones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esta cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Y Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, dice que levantó oraciones y súplicas con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y por esta cautela fue escuchado, dice Hebreo. Dice Hebreo que Jesús en su angustia fue escuchado por el Padre. Pero, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que fue escuchado? Claro, uno no se da cuenta de una vez, sino que uno se da cuenta en lo que viene a continuación, que no se lo quiero adelantar, y es en la resurrección. En la resurrección, el Hijo queda acreditado por el Padre, donde el Padre dice: mira, yo no te abandoné, porque Jesús es resucitado por el Padre por medio del Espíritu. Entonces, ahí es que se ve la acreditación del Padre, de que el Padre no lo abandonó, sino de que el Padre siempre también estuvo ahí, pero tenía que cumplirse las Sagradas Escrituras y todo eso. Entonces, en la muerte de Jesús confluyen tres voluntades al final. Está la voluntad de los hombres, una voluntad de los hombres que ya está empecatada por el mal, empecatada por el odio, empecatada por el rechazo al mensaje de Jesús. Y entonces en su voluntad ellos deciden dar muerte al Hijo de Dios. Pero luego está también la voluntad de Jesús. Jesús es el mismo que dice: nadie me quita la vida, yo la doy por el género humano. Pero luego está también la voluntad de Dios. Es decir, dice el libro de Romanos 8, parece que es Romanos 8, donde dice Pablo que el Padre no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Es decir, está la voluntad de los hombres dominados por el pecado y por el mal, que entregan a Jesús a la muerte. Pero está también la voluntad de Jesús, que es el que se entrega para darnos la salvación. Y está la voluntad del Padre, que es el que entrega al Hijo, a su único Hijo, a lo mejor que tiene para la salvación del género humano. Aquí hay que tener algo en cuenta, es decir, el Padre no entrega al Hijo como para que lo maten. Y el Padre no está esperando una sangre de su Hijo como para satisfacer esa necesidad que tiene como de que se necesita la sangre para perdonar el pecado. No, Dios entonces aparecía como un Dios sádico, como un Dios malo que necesita la sangre para perdonar el pecado. No podemos tener esa imagen de que el Padre dijo: vamos, vete a morir y con esa sangre vamos a rescatar al género humano. O sea, no es algo así. El Padre envía al Hijo a salvar al género humano. No lo envía a morir, lo envía a salvarnos, no a morir, sino a salvarnos. Ahora, como dije anteriormente, el ser humano estaba sumergido tanto en el pecado, tanto en la maldad, se había desviado tanto de Dios, que al ver
la acción de Jesús, que es contraria a la acción del ser humano, al darse ese rechazo de la obra salvadora de Jesús, entonces, ¿qué pasa? Deciden darle muerte. Y Jesús entonces interpreta su propia vida, interpreta esta muerte como muerte que da vida, como muerte que da salvación, como muerte que sella una nueva alianza, como muerte que se derrama por todos. Pero el Padre no envió al Hijo a morir, lo envió a salvarnos. El Hijo muere por la maldad del ser humano, pero que al morir, al Jesús saber que iba a morir, le dio un sentido a esa muerte, un sentido salvífico, un sentido soteriológico de salvación. Y es ahí donde se condensa este gran misterio del Dios que se entrega por la salvación del ser humano. Al final, cuando uno ve todo esto, uno lo que ve es esto, es decir, una entrega de Dios para salvar al hombre. Con la muerte de Jesús, lo que Dios quiere es salvar al hombre. Jesús se entrega, se dona, se da, se inmola, todo, como dicen los textos de la última cena, por ustedes, para el perdón de los pecados de ustedes. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esa es mi sangre que se derrama por ustedes. Todo es siempre por nosotros, por ti y por mí, para nuestra salvación. Y esta muerte de Jesús no es la muerte de un cualquiera. Por eso nos detenemos tanto en la muerte de Jesús. Hay muchos personajes que mueren. Y normalmente cuando uno estudia la biografía de una persona, cuando llega el momento de su muerte, solamente se dice, murió tal día, murió en tal fecha, en tal lugar, murió de tal enfermedad, de muerte natural, un accidente automovilístico, etcétera, etcétera. Pero ya no se sigue ahondando más. Pero ¿por qué ahondar en la muerte de Jesús? Porque no es la muerte de cualquier personaje. Es la muerte del Hijo de Dios y es una muerte salvífica, es una muerte que da vida y es una muerte que nos rescata, que nos libera. Y ya con la interpretación teológica es Jesús con su muerte lo que hace es destruir la propia muerte, destruir el pecado y destruir todo aquello que esclaviza al ser humano. Jesús siempre actúa desde dentro, es decir, no es desde fuera, desde el cielo que Jesús destruye la muerte, no. Jesús destruye la muerte, es entrando allá a la muerte, allá mismo la destruye. Lo mismo pasa también con la encarnación, es decir, Jesús no nos salva llamándonos desde fuera, hey, vengan a salvar, vengan, cumplan mi palabra, mi mandamiento, no. Jesús asume la condición humana y asumiéndola, quiere transformarla desde dentro. Y así es que actúa Dios, redimiendo siempre desde dentro. Y luego ya hay unos textos bellísimos de un autor anónimo, de un texto que se lee sobre todo el Sábado Santo. El Sábado Santo es un texto que se lee muchísimo. Y la pregunta es, ¿qué pasa el Sábado Santo? Pues claro, Jesús muere el viernes y resucita el domingo. Pero ¿qué pasa el Sábado Santo? ¿Qué pasa con Jesús el Sábado Santo? Ahí hay un texto de la gran tradición de la iglesia que explica todo esto. Es anónimo el texto, no sabemos de quién es anónimo. Entonces, lo que dice el teólogo es que Jesús desciende a los infiernos, nosotros lo creemos y lo decimos en el credo también, y descendió a los infiernos. Jesús dice el que desciende a los infiernos y dice que allí incluso le va a predicar a los que están ahí, dándole todavía una última oportunidad para salvarlos. Y después dice que también Jesús ahí, claro, todas aquellas personas que murieron antes de Cristo estaban en una especie como de limbo, no estaban todavía en el infierno, pero estaban ahí como en una especie de limbo, esperando a que viniera el Salvador. Entonces Jesús lo que hace es ir a esas personas y rescatarla para con su resurrección redimirla y llevarla al reino del Padre. Es decir, Jesús desciende a los infiernos, primero predicarle todavía a la gente de allá para que se conviertan, y segundo, los que estaban ahí en el limbo, esperando ese momento para subir al Padre, aquellos que se portaron bien, pero se necesitaba este hecho de la nueva alianza para la salvación del género humano. Estaban ahí como esperando. Ahí va Jesús, los rescata y los lleva al reino del Padre. Todo esto es
nos pone los pelos de punta, y al final lo que nos invita a dar gracias a Dios por su entrega, por morir por nosotros, por darnos una nueva vida, por asumir la cruz y eso, todo por nosotros, por ti y por mí. Y luego nos invita también a aprender a cargar con nuestras cruces. Jesús en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo esto Jesús siempre lo vio dentro del plan del Padre y lo asumió hasta el final. Que así el Señor nos ayude a cargar también con nuestras cruces hasta el final. Amén. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Estuvo todo claro? ¿Estuvo todo oscuro? ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? También se pueden hacer comentarios, señores. Se pueden hacer aportes. Juni Luciano, Leonida Zapata, Elizabeth Mercedes, Diógenes Salvador. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó oscuro? ¿No se entendió? La muerte de Jesús, ¿qué pasó ahí? El templo. ¿Quedó claro, oscuro? ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes? Puede decir, padre, no estoy de acuerdo con eso también. O sea, no es una camisa de fuerza, tampoco. Pero esto es lo que dice la Sagrada Escritura y es lo que de alguna manera también está atestiguado con los padres de la iglesia y los concilios. Yo normalmente enseño lo que dice la doctrina cristiana. Incluso no mis opiniones me gustan dar. Mis opiniones no, yo no la doy en estas charlas porque yo tengo que enseñar lo que dice la iglesia, pero mis opiniones casi siempre van de acuerdo. Mis opiniones siempre van de acuerdo con lo que dice la iglesia. Una pregunta: si Dios envía a su Hijo a salvarnos, pero sí sabía que iba a morir, ¿no envió a su Hijo a morir por nosotros? Excelente pregunta. Claro, Dios lo sabe todo, pero la intención de Dios no es que su Hijo muera, sino que su Hijo nos salve. Ahora bien, como el mundo estaba tan empecatado, el Padre sabía que si enviaba a su Hijo al mundo, lo iban a matar. Ahí está la parábola, por ejemplo, de los viñadores homicidas, que Jesús la hace antes de su muerte. Y es, en el fondo, diciendo esto mismo. Cuando el Padre al final dice: le enviaré a mi Hijo, a lo último que me queda. Porque el Padre había enviado ya a los profetas, había enviado a muchas personas, pero al final dice: le enviaré a mi Hijo, a lo último que me queda, a mi último recurso. Pero él sabía que lo iban a matar porque, o sea, por el pecado del ser humano. El Padre sabía que iban a rechazar este mensaje y que luego esto le iba a llevar a la muerte. Pero hay ¿cómo se llama esto que hacemos en la vigilia, que canta? El pregón pascual tiene una frase que nos da mucha luz. Dice aquel, hablando del Padre, que para rescatar al esclavo ha sacrificado a su hijo. Es decir, aún el Padre, sabiendo que iban a matar al hijo, se atrevió a sacrificar a su hijo para rescatarnos a nosotros. Pero la intención, repito, del Padre no es que su hijo muera, no es de que vamos a enviarte allí para que te maten. No, no, no. Vamos a enviarte para salvar al género humano. Ahora, mira, te van a matar porque mira el pecado del ser humano, cómo va. Te van a matar, pero la intención del Padre no es que lo maten, sino que salve al mundo. No sé si respondí o compliqué más la cosa. Giovanni Vázquez, todo muy bien, Dios lo sigue iluminando. Pilar Osuna, todo claro. Nalda García: a pesar de que él sabía que estaba en los planes, esas palabras de la cruz no podían haber sido reflejo de miedo. Muy buena pregunta, Nalda. No tanto de miedo, sino aquí hay algo interesante. Y es que Jesús realmente se sintió abandonado. O sea, hay que decirlo claro. Eso fue un momento duro y Jesús asumió la condición humana con todo lo que esto implica. Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús también se alegró, Jesús reía, ¿sí? Asumió la condición humana
hasta lo último, con todo, menos en el pecado, dice el libro de los Hebreos. Entonces, por ejemplo, pensemos en ese momento duro y amargo cuando Jesús está en el huerto de los olivos. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús sufrió esto en carne propia y también se sintió abandonado por el Padre ahí en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús realmente se sintió abandonado, pero al final elevó una oración de confianza al Padre. Pero el hecho de que se haya sentido así no significa que Dios lo abandonó. Es lo que yo estaba hablando. O sea, el Padre siempre estuvo ahí también entregándose con su Hijo. Y esto lo vemos claramente en la resurrección, donde el Padre acredita al Hijo y dice, mira, yo estoy aquí, te resucité. Entonces, muy interesante la pregunta de Nalda. Déjame ver, me parece que hay una pregunta por ahí. No sé si te respondí, Nalda, espero que sí. Carmen Martínez, todo muy claro, Padre Ricardo. Gracias por su oficio. Dios lo haga santo. Amén, que así sea. Sigan rezando por mí. María Beato, su exponencia ha sido muy clara y como usted nos explica que todo es de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Muy bien, María Beato. Pero quiero subrayar otro elemento aquí, miren. No recuerdo el teólogo que lo dice, pero dice que Jesús, al morir de esa manera tan terrible y sentirse incluso abandonado por el Padre y alejado del Padre, dice, ya no hay lejanía entre Dios y el ser humano que no haya sido asumida por el Hijo. Es una cosa preciosa, es decir, ya nadie puede decir, Jesús no me entiende lo que yo estoy pasando. Así. Todo Jesús asumió todas las situaciones del ser humano, la situación de sufrimiento, la situación de vivir como emigrante, como un extranjero, la situación de morir como un esclavo, como un maldito en una cruz, la situación de ser calumniado, la situación de una injusticia. Jesús lo ajusticiaron injustamente. La situación de que los amigos tuyos te abandonen. Sí, nadie puede decir en cualquier situación que esté, Dios no me entiende, Jesús no me entiende. No. Todas esas situaciones del ser humano, por oscura que sean, por dura que parezcan, ya han sido asumidas y redimidas por el Hijo. Ya, dice el teólogo, ya no hay lejanía ni situación entre el ser humano tan grave que no haya sido asumida y redimida por el Hijo de Dios ahí, en ese momento duro y amargo de la cruz. Preguntas. Dice Roberto Zorrilla, con lo que Jesús predicó después de estar muerto, está confuso. Vamos a ver. Hay un texto aquí. Lo que pasa es que no tengo que buscarlo. Hay un texto aquí de una carta de Pedro, en la que Pedro resalta eso, de que Jesús descendió a los infiernos a predicar allí a los muertos. Hay un texto y la gran tradición resalta mucho esto. Tendría yo que buscarlo, que ahora no tengo tiempo. Pero Roberto Zorrilla, tú tienes mi número y ya yo te puedo buscar esa cita. O la puedo decir después, el jueves. Pero hay una cita en una carta de Pedro, donde Pedro dice esto, que Jesús descendió a los infiernos a predicar a los que estaban allí, a los muertos. Es decir, que esto tampoco es invento mío, sino que esto tiene su fundamento bíblico. Pero luego hay un texto que dije de la tradición de lo que pasa el Viernes Santo, que es un texto anónimo, no se sabe quién lo escribió, pero está ahí, que habla de esto, de que Jesús va a predicar allí incluso a los que están en el infierno, dándole la última oportunidad, y luego a los que estaban ahí esperando ese momento de la resurrección donde se da la salvación, que Jesús lo lleva al Padre. Pero eso está en una carta de Pedro, tengo que buscar bien la cita. Luego la voy a decir el jueves, la cita. Pero luego, Roberto, me parece que tú tienes mi número y yo te la puedo buscar, pero ahora no la tengo en el caco, en la cabeza. Y si me pongo a buscar ahora, no, vamos a durar mucho. Así que ya ustedes saben. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver. Padre. Giovanni Vázquez.
Padre, si Jesús hubiera envejecido, nos había salvado. O sea, si Jesús hubiese muerto de viejo. Miren, aquí hay muchas opiniones. Aquí hay muchas opiniones. Todo esto, esto es teología de ciencia ficción. Teología de ciencia ficción es algo que no pasó y entonces te arman la hipótesis. Si Jesús hubiese muerto de viejo y no hubiese muerto en la cruz, por ejemplo, si los judíos hubiesen aceptado su mensaje y Jesús no muere en la cruz, nos había salvado, aunque no hubiese muerto en la cruz. Eso se llama hacer teología de ciencia ficción, porque estamos hablando de algo que no pasó. Si Jesús murió en una cruz y no murió de viejo. Y en cuanto a esto, no hay nada doctrinal, porque no se puede hacer una doctrina, no pueden hacer los padres, los obispos doctrina de algo que no pasó. Ahora bien, hay distintas opiniones de los teólogos, distintas opiniones de los teólogos. Hay un teólogo colombiano que dice que Jesús nos hubiese salvado aunque hubiese muerto de viejo. Es decir, si Jesús hubiese muerto de muerte natural y de viejo y no hubiese muerto en una cruz con esta muerte tan cruenta, dice el teólogo, aún así se hubiese dado la salvación, porque toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, es salvación. Y no podemos ver la salvación solamente encasillada en la cruz, sino que en la predicación de Jesús, en los exorcismos de Jesús, en los milagros que hace Jesús, en las curaciones que hace Jesús, en toda su predicación. Todo eso, dice él, es salvación. Y además, Jesús, el Padre dice, no envió exclusivamente a Jesús a morir, sino a salvar al género humano. De manera que el tema de la cruz confluyeron muchas cosas a nivel histórico que llevó a Jesús a la muerte de esa manera tan cruel. Y Jesús interpretó esto, claro, en el plan de Dios. Pero dice el teólogo que aunque no se hubiese dado ese momento de la cruz, sino que Jesús hubiese muerto de viejo, de muerte natural, se hubiese dado la salvación. Hay otros teólogos que dicen que no, que era necesaria la cruz, porque hay toda una tradición y una teología de que dice que la alianza se sella con sangre. La alianza se sella con sangre. Ustedes ven que siempre aparece el elemento de la sangre. Por ejemplo, Moisés roció la sangre de los corderos sobre el pueblo, y este es el símbolo de la alianza, la sangre. Entonces dice el teólogo, se necesitaba la sangre del Hijo de Dios para sellar una nueva alianza y traer algo nuevo. Entonces lo que quiero decir es que hay opiniones diferentes. En la teología también es así, es decir, hay temas que son doctrinales, que en los concilios se dice esto es así, y ya no importa tu opinión, no. Esto es así y todo el que es cristiano tiene que creerlo. Estos son los dogmas de fe. Pero no se hacen dogmas, repito, de cosas que no pasaron. Que Jesús hubiese muerto, de eso no pasó. Entonces ahí no hay una doctrina así que dice, si Jesús hubiese muerto de viejo, pasa esto y se da la salvación. No, o sea, la doctrina no dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay opiniones de teólogos, y cada quien da su opinión, y todos vivimos contentos y felices. Yo me apunto en esa opinión del teólogo que dice que aunque Jesús hubiese muerto de viejo y de muerte natural, se hubiese dado la salvación, porque toda la vida de Jesús es salvación. Y el Padre no envió a Jesús exclusivamente a morir, sino a salvar al género humano. Pero lo mismo usted se puede apuntar en la otra, o sea que por eso no estamos en un error, vamos, que así es. Entonces, Padre, los judíos que rechazaron que Jesús es el Mesías, después de su muerte le creyeron. Hay muchos judíos que se convirtieron después de la muerte de Jesús, y queda atestiguado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, dice que con una predicación de Pedro, que más de 5,000 hombres se convirtieron a la fe cristiana, con una predicación que hizo Pedro a los judíos. Es decir, y después siempre dice, muchos sacerdotes aceptaban la fe. Hay muchos judíos que realmente se convirtieron, pero la gran mayoría, el grueso grande de los judíos, no aceptaron, ni todavía aceptan de que ese Jesús es el Mesías. Sí, todavía los judíos están esperando al Mesías, porque ese que vino, ese Jesús, no cumple con la característica del Mesías regio que ellos estaban esperando. Déjame ver si hay más preguntas. Todo muy claro. María Beata me parece que está viviendo la Pascua, la resurrección. Julio Jules, todos entendimos. Marta Díaz, todo perfecto, solo por amor entregó la vida para salvación de todos.
Juan Manuel de la Cruz Méndez, Jesús tenía que morir necesariamente para salvarnos. Y si tenía que morir, tenía que sufrir necesariamente. Bueno, ya yo respondí esa pregunta, Juan Manuel. Así que no sé si te quedó alguna duda o si quedó clara. Dice Lucía Ávila, él sería salvador de cualquier forma, como él hubiese parecido, hubiese sido correcto. Juan Manuel de la Cruz. ¿Es correcto afirmar entonces que la segunda persona de la Santísima Trinidad murió? Sí, es correcto porque Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, murió y fue una muerte real. Esto después lo vamos a ver con las herejías, Juan Manuel, con las herejías, porque hay algunas herejías que van a decir que la encarnación de Jesús y la muerte de Jesús fue una pura apariencia de que Jesús no murió realmente, porque el Hijo de Dios no puede morir. Pero si la muerte, oye, escucha esto, abre los ojos, digo el oído, si la muerte de Jesús no fue real, tampoco lo fue su resurrección. Y estamos hablando del punto central de la fe del cristiano. O sea, si Jesús no murió de verdad, no hubo resurrección, porque ¿qué va a resucitar? ¿Alguien que no murió puede resucitar? No. La muerte fue real y la resurrección también. Y murió el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Claro, esto afecta de manera indirecta al Padre y al Espíritu, porque hay una comunión intrínseca entre ellos, lo que los teólogos llaman perijóresis, pero no es el Padre que muere ni el Espíritu, sino el Hijo. Jesús descendió a los infiernos y resucitó a los que estaban a la espera de este acontecimiento, no a los condenados. Es así, Padre. Así mismo, Carmen Martínez, así mismo. Pero lo que se dice es que incluso en ese momento, si alguien de los que estaba condenado se convierte, que Jesús en cualquier caso lo hubiese perdonado. O sea, lo que se resalta es la misericordia infinita de Dios. Wanda Josefina, Leonardo de Félix, Jesús, como humano, nos enseñó que vamos a morir y cómo debemos vivir para vivir después de la muerte en la sanidad. Excelente. Exactamente, Samuel dice, Primera de Pedro 3:19, es el versículo que está buscando, Padre. Yo creo que sí. Me parece que sí, déjame ver. Disculpen, señores, vamos a buscar esto, porque esto es interesante. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Dice así. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían cuando la paciencia de Dios esperaba. Y Noé fabricaba el arca, en el cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes todo esto es símbolo del bautismo, que ahora los salva. Es decir, oigan esto. Y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en tiempo no creían, es decir, a los que estaban condenados, cuando la paciencia de Dios esperaba y Noé fabricaba el arca. Es decir, Jesús le fue a predicar a todos, a los que estaban incluso condenados, pero también fue a rescatar a aquellos que estaban en una especie como de limbo ahí, esperando este gran acontecimiento de salvación. Gracias por la cita, Samuel. Leonidas Zapata, ¿qué hay de cierto que el pueblo judío aún sigue esperando en el Mesías 2000 años después? Eso es cierto. Para ellos este no era el Mesías y todavía lo siguen esperando. Pilar Osuna, es correcta la cita. Y Belice Sosa, tremenda reflexión, mi querido Ricardo. Yoba está aprendiendo mucho y yo también. Bendiciones, Belice. Bueno, señores, para el próximo, el jueves, vamos a ver la resurrección de Jesús. Esto es importante, señores. Si ustedes participaron con tanto entusiasmo de la muerte de Jesús,
y no van a la resurrección, van a quedar cojos. Es como aquel que prepara una buena comida y al final no come. Entonces, tenemos también que participar en este tema de la resurrección del Señor, porque ese es el centro de la fe cristiana. Dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los hombres más desgraciados de la bolita del mundo. Por lo tanto, les animo a que el próximo jueves a las 6 participemos de este tema acerca de la resurrección del Señor. Y los que no se han suscrito al canal de YouTube, suscríbanse, porque todos los días hago una reflexión del Evangelio y por ahí le llega la notificación, usted activa la campanita y diariamente le va a llegar una notificación con una reflexión diaria del Evangelio. Y sígaselo enviando a su contacto, a sus familiares, a los grupos de la parroquia, a sus amigos, porque a mí me gusta esto, yo lo hago con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. Y yo creo que hay que seguir expandiendo la fe y conociendo nuestra fe, que repito, y lo he dicho varias veces, nuestra fe es rica y no tenemos nada que envidiarle a nadie. Tenemos una riqueza tremenda, pero tenemos que conocerla. Hace falta conocerla y para poder amarla y poder vivirla con más hondura. Yo les recomiendo que lean el relato de la pasión completo. Vimos algunos textos así porque no podemos ponerlo a leerlo aquí completo, pero yo les recomiendo que hoy o mañana lean el relato de la pasión de Jesús completo para que vean todos los detalles de lo que hemos hablado. El relato de la pasión fue lo primero que se escribió. Después se van añadiendo todas las acciones de Jesús, los milagros, todo, pero lo primero que se escribió y lo que se anunciaba eran el relato de la pasión. Por lo tanto, yo les recomiendo que lo lean entero y que vayan viendo todo lo que hemos hablado, la crítica que hace Jesús al templo, la última cena, la interpretación de su vida, cómo Jesús muere, cómo Jesús dice que es el Mesías, cómo hay una condena religiosa, una condena política y cómo Jesús muere con esa manera tan cruenta y cruel, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, denle una lectura corrida a ese relato de la pasión, que no tiene desperdicio. Y eso es lo que nos va quedando poco a poco. ¿Sí? Es bueno siempre remitirlo al texto bíblico y leer la Biblia, señores. Hay que leer la Biblia, devorar la Biblia, aprender la Biblia, aprenderse los textos. Hay que leer la Biblia, no hay otro camino. Por más que ustedes escuchen reflexiones, sí, son importantes las reflexiones, son importantísimas y nos dan luz para entender muchas cosas que no entendemos. Pero hay que enfrentarse al texto bíblico, hay que leer la Biblia, devorar la Biblia, sentir gusto leyendo la Biblia. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras. El corazón del cristiano tiene que arder cuando lee los textos bíblicos. Pero eso también es una gracia que hay que pedir al Señor en la oración. Les imparto la bendición. Gracias a todos por acompañarnos. Que Dios les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe para siempre. En la alegría que nos da el Señor, pueden continuar en su paz. Feliz noche para todos.